Pues a mí, la verdad, lo que el doctor Santiago Nieto se va incorporando, y para no abusar de la fineza de las agendas de todos ustedes, que además les agradezco muchísimo, muchísimo, pues que hayan hecho un alto en la muy apretada agenda que todos tienen en este miércoles, que es el Ecuador de esta semana, ya la última del mes de enero prácticamente. Pues para mí es un gran honor presentarles al señor magistrado Luis Espíndola Morales. Luis es maestro en Derecho Procesal Constitucional con mención honorífica por la Universidad Panamericana, licenciado en la materia por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla y un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue designado por el Senado de la República como magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el periodo 2020-2029. Fungió como consejero electoral en el Instituto Electoral de Querétaro, como director general adjunto en la Dirección General Jurídica de la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la mejor conocida como FEPADE. En el Tribunal Electoral, su labor inició como profesional operativo, secretario auxiliar y secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Toluca, y en la Sala de Guadalajara se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta, en tanto que a nivel local en el Tribunal Electoral de Querétaro fue secretario de Acuerdos y proyectista. Como académico ha impartido diversas asignaturas a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Barra Nacional de Abogados y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como conferencista ha sido ponente invitado en talleres, mesas de diálogo, seminarios y diplomados por instituciones académicas y gubernamentales a nivel nacional e internacional, y es autor del libro La ilegalización de partidos políticos, necesidad de regulación en México, coautor de más de 20 publicaciones, una de ellas la que vamos a presentar el día de hoy, y ensayista en más de 25 textos. Bienvenido, bienvenido Luis, un honor tenerte. De la misma manera, me anticipo a presentar también a nuestro querido amigo Julio César Bonilla Gutiérrez. Él es actualmente comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y coordinador de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. Maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, donde obtuvo ni más ni menos la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso 2015, distinción que anualmente se otorga a la persona egresada con mejor desempeño en su generación. Felicidades. Obtuvo el título de máster en Protección Constitucional y en Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales, doctor Carpizo 2015, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado diversos cursos, entre los que destaca el de Protección de Datos Personales en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, profesor igualmente de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y parte la Cátedra de Especialización en Derecho Constitucional, especialización en Derecho a la Información. Ha participado en diversas actividades académicas de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido sínodo en exámenes profesionales de licenciatura y posgrado de nuestra máxima universidad, y asimismo ha participado en diferentes foros y seminarios en temas de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, sistemas anticorrupción, derecho electoral, democracia, elecciones, derechos humanos. La verdad es que pues, ambos expositores, desde luego sin perjuicio de presentar en su momento al doctor Santiago Nieto Castillo, pues son notabilísimos académicos que han destacado muchísimo en temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Como ustedes se han percatado, son servidores públicos de muy alto nivel que han tenido una extraordinaria carrera, tanto en la judicatura como en el foro y en la academia. De manera entonces que de verdad les agradezco muchísimo, Luis, Julio César, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, y pues debo de decirles que lo que nos convoca esta mañana pues es la presentación
del libro Transparencia y Combate a la Corrupción, las lecciones del doctor Santiago Nieto Castillo. Tanto el magistrado como el comisionado fungieron como coordinadores y pues quiero destacar que esta obra fue prologada por el doctor Jaime Cárdenas Gracia. Asimismo, pues contiene 20 ensayos de la más diversa índole, en donde especialmente, y esto creo que es lo que merece poner mayor énfasis en este trabajo tan importante, más allá de ser un homenaje a la indiscutible obra académica, jurídica y su carrera profesional del doctor Santiago Nieto, a mí me parece que también ha sido la oportunidad para que confluyan tratadistas de muy alto nivel que han abordado temas desde la perspectiva de la transparencia, vinculada particularmente al ámbito electoral, tanto a nivel federal como a nivel local. Han hablado igualmente sobre aspectos relacionados con el tema de transparencia y fiscalización como baluartes para el sostenimiento de una vida democrática en el país. Igualmente han pues pregonado la gran labor que se realizó al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera y todo lo que significó el producto de sus acciones también para coadyuvar a la erradicación de este flagelo social que tanto nos ha lastimado. También en esta obra no se deja de poner énfasis en aspectos relacionados con elecciones, transparencia y la comunicación. Desde luego, también se analizan los criterios interamericanos de transparencia y acceso a la información como base para la consolidación democrática de nuestros pueblos. Ya entró el doctor Santiago Nieto, mi querido Sergio. Perfecto. ¿Cómo estás, Santiago? Buen día. En una audiencia. Muy bien, buenos días. Una disculpa por la hora, estaba en una audiencia, pero aquí ya me incorporo. Pues bienvenido Santiago, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Más allá de siempre compartir la academia contigo en la Universidad Panamericana, en la maestría de anticorrupción, pues muchísimas gracias por haber aceptado también esta invitación. Y como me permití presentar previamente a nuestros invitados, Julio César Bonilla y Luis Espíndola, pues nada más para quienes obviamente te conocemos en tu trascendente y muy brillante carrera profesional y académica, simplemente recordar que eres licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad de Derecho, de la Facultad de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues en ambos grados obtuviste pues la máxima calificación con una mención honorífica. Eres profesor de las divisiones de estudio de posgrado de la Universidad Panamericana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2, autor de diversas obras, entre las que destacan Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal autónomo, Control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, Los derechos en los tiempos de género, de mujeres, feminismo y derecho, Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral, una propuesta garantista. Ha escrito varios libros en coautoría, el más reciente, Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México, y ha participado en más de 50 libros colectivos, así como en numerosos artículos en revistas, prólogos y publicaciones de circulación nacional, conferencista de ponencias a nivel nacional e internacional, con temas como lavado de dinero, inteligencia financiera y combate a la corrupción, género y derecho, derecho constitucional electoral, delitos electorales, entre otras. De 2008 a 2013 fue magistrado electoral regional, fungiendo durante 3 años como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De 2015 al 17 se desempeñó como fiscal especializado para la atención de delitos electorales. De 2018 a 2021 asumió el cargo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y actualmente se desempeña como jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. En verdad, Santiago, muchas gracias también por habernos acompañado esta mañana, y sea esta pues la oportunidad para pues homenajear
homenajearte por tu trayectoria personal, profesional, académica, y qué mejor que dejar la palabra en este momento a quienes coordinaron la obra que hoy presentamos y que, pues, lo decía hace un momento, pues hizo que confluyeran 20 plumas de la más alta calidad y que reflexionaron sobre distintos temas relacionados con esta problemática. Yo quisiera darle la palabra para que nos hiciera la bondad de presentar la obra y hacer los comentarios que estime pertinentes. Desde luego, recordar que esta es una sesión entre amigos, estamos entre colegas de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y además muy cordiales invitados que nos acompañan esta mañana, de manera que le pediría, Luis, por favor, si fueras tan amable de tomar la palabra, el foro es tuyo y nuevamente sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias, Sergio. Gracias a todos quienes nos acompañan en este salón virtual. Pues para mí es un honor pues ser parte de esta serie de trabajos que lleva a cabo continuamente la Barra Mexicana Colegio de Abogados. También saludo al maestro Sergio Hernández, coordinador de la Comisión Anticorrupción, y a todos quienes nos acompañan en esta sesión, en la que ahora pues nos toca presentar un trabajo editorial que pues trabajamos el comisionado Julio César Bonilla y un servidor como coordinadores de una obra denominada Transparencia y Combate a la Corrupción, las lecciones de Santiago Nieto. Ya lo había mostrado Sergio hace un momento en la pantalla, lo muestro nuevamente. Este es el libro que estamos presentando, el libro que coordinamos pues el señor comisionado y un servidor, y pues nos dimos a la tarea de invitar a diversas plumas, diversos autores, que además de ser excelentes servidores públicos y académicos, pues de alguna manera tuvieron un contacto, un acercamiento, una colaboración con el caminar diario del doctor Santiago Nieto Castillo, y pues del cual todos hemos aprendido muchas de sus lecciones, de sus principios, de sus valores, de su trabajo, de su arduo trabajo constante, y que dejamos de diferentes perspectivas, hemos dejado algún sello en las diversas instituciones en las que nos hemos desempeñado, hemos podido colaborar, hemos podido trabajar, y que de alguna manera pues compartimos el compromiso de trabajar por un país libre de corrupción, mucho más transparente, en el que se combata la impunidad y que el Estado de Derecho prevalezca en el marco de todo Estado constitucional y democrático como el nuestro. Entonces, este es un trabajo que plasma diferentes perspectivas, ya lo anunciabas de alguna manera, Sergio, perspectivas relacionadas con principios de la transparencia, sistemas anticorrupción, diversos contrastes, es un trabajo de diversos contrastes que relacionan o de alguna manera tratan de confrontar aspectos relacionados con combate a la corrupción, con acceso a la información, con transparencia, con de alguna manera elecciones, con principios constitucionales, con integridad electoral y desde luego con la protección de derechos humanos y diversos criterios, tanto nacionales como interamericanos y de otras regiones, que nos presentan diversas perspectivas sobre el combate a la corrupción y cómo estas instituciones han venido trabajando para mejorar la calidad del Estado de Derecho, de nuestra democracia y de diversas instituciones en las que nos desempeñamos. Desde luego también tenemos plumas académicas que nos hablan sobre temas relacionados con, por supuesto, algunas
algunas instituciones relevantes del Estado mexicano, instituciones de procuración de justicia, unidad de inteligencia financiera, tribunales locales y federales, cómo se realiza el trabajo parlamentario con la finalidad de diseñar leyes que permitan generar condiciones de combate a la corrupción, de generar una situación o un estado de cosas que permitan mejorar la calidad de nuestro sistema democrático. Me parece que todas estas plumas contribuyen desde sus perspectivas en relación con nuestro sistema federal, cómo opera la colaboración interinstitucional entre autoridades locales y federales en materia de transparencia y combate a la corrupción, la responsabilidad, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos y diversos aspectos relacionados con esta temática en torno a los resultados que se han venido dando por parte del Estado mexicano en cada una de estas instituciones. Y que me parece que después de este apartado, donde más de 20 autores son los que participan y donde tenemos un prólogo muy elocuente, muy significativo de nuestro maestro, el doctor Jaime Cárdenas Gracia, y también, por supuesto, de una presentación muy importante de nuestro director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el maestro Raúl Contreras, pues que dan cuenta de manera testimonial pues de diferentes aspectos y retos que tiene frente a sí el Estado mexicano en el combate a la corrupción. Y finalmente tenemos un apartado que le hemos denominado anecdotario, donde además de estas aportaciones académicas muy importantes, de reflexiones y de análisis, se presentan algunas referencias sobre el caminar conjunto con el doctor Santiago Nieto y desde luego las enseñanzas, las lecciones que ha traído consigo el trabajo y que de alguna manera muchas de ellas desde nuestras trincheras ahora hemos estado llevando al trabajo interinstitucional en cada una de las instituciones en las que nos desempeñamos y que han sido el faro que guía nuestro actuar, nuestro trabajo, son principios de los cuales hemos aprendido que son indisolubles, de ninguna manera consensuables y que permitirán, desde luego, marcar una diferencia importante en el trabajo que se realiza. Las instituciones hablan por sus resultados, las instituciones hablan por su quehacer cotidiano y, pues, desde luego, en esa tarea y en esa enseñanza del doctor Santiago Nieto Castillo, pues es en la que nos hemos estado empeñando todos para lograr un mejor país, un mejor legado para las futuras generaciones y, desde luego, un estado de mejores condiciones para vivir, para convivir y, desde luego, para el desarrollo humano. Entonces, en este sentido, me parece que la obra, además de traer esta serie de conjuntos de aportaciones académicas, analíticas, científicas y también de aportaciones anecdotarias, también presenta una serie de aportaciones sobre qué es lo que tenemos por delante, sobre los retos de colaboración interinstitucional, de fortalecimiento de los sistemas anticorrupción, el sistema financiero. Recordemos que operaciones de lavado de dinero tienen que ver mucho con la factibilidad, la eficiencia en la indagatoria, en la investigación, en la persecución, en la prevención y en la sanción de conductas que impactan en alto grado a nuestro sistema, nuestro sistema gubernamental y, por supuesto, son instituciones en las que tiene que ver el trabajo muy puntual de los cuerpos de seguridad, de los cuerpos de investigación, de inteligencia, de los cuerpos de procuración de justicia y de los tribunales que finalmente terminarán
emitiendo las sentencias correspondientes, y los órganos autónomos, por supuesto, los órganos garantes de transparencia, de rendición de cuentas, y que me parece que forman parte de todo un sistema que debe ser fortalecido porque impacta desde luego en el ejercicio de los derechos humanos. Tenemos que reflexionar en este punto, pues cuánto la corrupción, de qué manera o a qué grado la corrupción, pues impacta en el ejercicio y garantía, protección de los derechos humanos. Cuando el presupuesto o cuando diferentes aspectos de financiamiento público no son destinados para los objetivos a los que han sido etiquetados y son desviados para funciones distintas, ¿no? Cuando este dinero no llega a la educación, cuando este dinero no llega a la seguridad pública, cuando este dinero no llega a la procuración de justicia, cuando no llega a la impartición de justicia, cuando no llega a la cultura, al deporte, al fomento de estos derechos, pues finalmente a la calidad de los servicios públicos, pues finalmente esto de alguna manera impacta también en grado superlativo, pues en la calidad de los derechos que todas las personas tenemos en México. Entonces, es un aspecto de amplio espectro en el cual todos debemos ser vigilantes, ocuparnos, preocuparnos, y que desde luego el trabajo, los resultados, los criterios que ha sentado el doctor Santiago Nieto Castillo y el trabajo que ha presentado durante todos los años como académico y servidor público, pues dan constancia de ello. Me parece que como magistrado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se sentaron criterios importantísimos, y también en su paso como fiscal electoral de la entonces FEPADE, en la persecución e investigación de los delitos electorales, casos como Odebrecht, la estafa maestra, entre otros criterios relevantes, pues que dejan, desde luego, un paradigma que pues transforma o busca transformar las malas prácticas en diferentes ámbitos. Su paso por la unidad de inteligencia financiera, por supuesto, en la identificación de cuentas que tienen que ver con corrupción, con el lavado de dinero, con financiamiento ilícito, con financiamiento ilegal, con, desde luego, aspectos relacionados con delitos de combate al terrorismo, narcotráfico, delincuencia transnacional, entre otros aspectos. Me parece que dejaron huella en cada uno de los pasos que dio el doctor Santiago Nieto y que lo siguen dando a través de su función ahora como procurador de justicia en el estado de Hidalgo, y del cual pues estamos viendo desde luego muchos resultados. No se ve seguido, por ejemplo, que la persecución y la sanción a servidores públicos de alto rango, como podrían ser integrantes de los ayuntamientos, ¿no? Me parece que este es un trabajo excepcional, el que todos debemos seguir, atender y poner suma atención para poder realizar nuestro trabajo de manera con mucho mejor calidad y de manera mucho más coordinada. En la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues de alguna manera estos ejes transversales, como es la transparencia y el combate a la corrupción, tienen que ver mucho con estos aspectos en sentencias que hemos dictado relacionadas con financiamiento público con fines electorales, condicionamiento de programas sociales, presión al electorado, coacción del voto, el combate, por supuesto, a la desinformación, actos anticipados de precampaña y campaña, violencia política contra las mujeres en razón de género, violencia institucional, difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, entre otras conductas que tienen que ver con el modelo de comunicación política y con el actuar diligente íntegro de funcionarios públicos cuya labor pues debe estar muy bien definida y delineada tanto por la ley como por los criterios que sentamos, con la finalidad de que exista una cancha pareja para todos los contendientes
en los procesos electivos, tanto federales como estatales. En fin, de todas las instituciones realizamos de alguna manera o buscamos realizar nuestras funciones, pero lo importante aquí es que sigamos teniendo esta directriz, esta serie de directrices y que este trabajo se realice de manera coordinada. La coordinación, la cooperación, la colaboración interinstitucional siempre va a ser muy importante para lograr los resultados que la ciudadanía requiere. Y los resultados que, desde luego, además de que la ciudadanía requiere, que son resultados de los cuales nos debemos hacia la ciudadanía y que debemos generar para dar confianza, dar seguridad, dar certeza, generar legitimidad institucional y, por supuesto, un fortalecimiento al Estado constitucional de derecho. De mi parte sería todo. Le agradezco mucho, te agradezco mucho, Sergio, a todos quienes están aquí en esta sala y pues yo me encuentro a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Extraordinaria presentación y sin lugar a dudas, no solamente por tu gran calidad académica y profesional, sino también por el justo reconocimiento que se hace a la trascendente obra del doctor Santiago Nieto. Pues todos ustedes, sin quererme adelantar a lo que el comisionado Bonilla también nos vaya a hacer el favor de compartir, pues han insistido mucho en esta interacción tan importante que hay entre los tres sistemas fundamentales, el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción. El primero, proporcionando la información, que es el insumo básico para que ésta pueda ser revisada, naturalmente sancionada. De tal manera que pues la interdisciplinariedad que se plasma en esta obra creo que aporta muchísimo en el campo académico para continuar haciendo aportaciones que coadyuven al perfeccionamiento de nuestro sistema jurídico mexicano. Muchísimas gracias, magistrado Luis Espíndola, y me gustaría ahora cederle la palabra al comisionado Julio César. Julio, por favor, el foro es tuyo. Muchísimas gracias y muy buenos días todavía a todas y todos los que nos acompañan en esta transmisión digital. Grandes amigas y amigos que hemos caminado juntos ya hace algunos años, librando muchas batallas a lo largo de este tiempo, naturalmente encabezados por nuestro querido amigo, maestro, jefe, Santiago Nieto Castillo, que nos ha dado un panorama muy amplio sobre lo que significa ser servidor público en una democracia moderna como la nuestra. Agradecer este espacio para la presentación de la obra que hoy nos ocupa el comité organizador integrado por el maestro Sergio Eduardo Betancourt, quien es coordinador de la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Agradezco y saludo a todas y todos ustedes. Y la obra Transparencia y Combate a la Corrupción, Lecciones de Santiago Nieto Castillo, representa un notable esfuerzo académico y de investigación de quienes participaron en ella, mujeres y hombres, expertos en muy diversas materias y de gran calidad humana. Amigas y amigos todos, son quienes comparten sus enseñanzas y cercanías, además de las experiencias con el doctor Santiago Nieto, y quienes fueron coordinados naturalmente por mi querido amigo el magistrado Luis Espíndola Morales y su servidor. Y la realidad es que haber construido esta obra no fue nada difícil. La realidad es que habíamos identificado diversos elementos que tanto a Luis como a mí nos identificaban con este gran grupo de personas profesionales, todas y todos, que naturalmente tenía que robustecer, y eso lo planteamos en una comida, lo dije en la FIL, por eso me atrevo a decirlo otra vez, en una comida de sábado por la tarde, por ahí en algún lugar de Coyoacán. Y entonces empezamos a charlar sobre la necesidad de que, viendo los resultados de esta obra tan importante que fue Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo, donde se narra perfectamente en letra, en puño y letra del doctor Santiago Nieto, lo que vivió como fiscal electoral durante un periodo muy importante en una etapa de transiciones democráticas en México, haciendo frente a muy diversos asuntos de primera importancia, como lo acaba de señalar mi querido amigo Luis Espíndola,
desde Odebrecht, el Estado de México, Veracruz, Chiapas, bueno, Chihuahua, en fin, grandes asuntos que todas y todos ustedes ya conocen y que está en la luz pública cada una de las investigaciones que inició el doctor Santiago Nieto con relación a estos temas que en su momento simbraron a nuestra democracia y a nuestro país. Naturalmente identificando las correcciones que se tendrían que hacer desde la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales. Y hoy por eso también este tipo de encuentros representan de alguna manera un festejo, un encuentro con quienes libramos estas batallas al lado de nuestro querido amigo y maestro, el doctor Santiago Nieto. Cada uno de los que hoy estamos al menos visibles en esta etapa y a todos los que nos acompañan a través de la red digital, pero los que estamos aquí fuimos parte de alguna manera de estos procesos de entendimiento institucional que consolidó el doctor Santiago Nieto Castillo. Y de eso se trata esta obra, que en el marco de la lucha constante, así lo pensamos Luis y yo, que existe en nuestra sociedad entre el progreso y los intentos de regresión, que insisto, están ahí y que seguirán ahí si nadie hace nada por desarmarlos y por hurtarles el motivo de su revuelta, y que en el contexto de nuestra república y a escala internacional representan el principal déficit funcional de la justicia y la democracia. El doctor Santiago Nieto, con sus enseñanzas, ha dado muestra de que las instituciones creadas en el Estado mexicano se pueden convertir en un antídoto inesperado frente a todos estos retos, y que con su liderazgo ha conformado una gran colectividad, diría yo una colectividad posible, leal, profesional, ética, al servicio del país, formando en cada uno de nosotros, me atrevo a decirlo porque he conversado con todas y todos los que forman parte de este gran equipo, un espíritu inquebrantable, con formación multidisciplinaria, eso sí. El doctor Santiago Nieto ha sabido conformar un equipo multidisciplinario, muy diverso, inteligente, que ha sabido justamente desde la pluralidad, pero eso sí, con la simpatía por las causas más justas, democráticas y humanistas de nuestro país, construir una fórmula permanente entre la acción y la reflexión. Una solución que puede ser original ante los intentos de regresiones en nuestro país. Entonces, con esta inmejorable síntesis, cuando platicamos Luis y yo de personas tan importantes como las que hoy nos acompañan, decidimos consolidar este proyecto. Naturalmente sé que algunos faltaron en esa lista que hicimos en un primer borrador, Luis Espíndola. Disculpen, Itzi y Sharon, ya habrá más historias que contar en el camino seguramente, porque eso nos prometió el doctor Santiago desde que lo conocimos. Y la historia la seguiremos escribiendo junto con él. Así que cuando pensamos en esta obra, visualizamos una investigación que debería continuar con la reflexión de su trayectoria creciente, de sus aportaciones a nuestra democracia y de las grandes transformaciones que ha generado en muy diversas disciplinas. Y es una forma también, y lo digo con mucho cariño y respeto, como sabe el doctor Santiago, es una forma también de honrar de manera permanente lo que nos ha enseñado a lo largo de este tiempo. Construyendo justamente y poniendo en todo tiempo lo mejor de nosotros para la República. Debo subrayar que justamente este libro es un logro cargado de muchos presupuestos evolutivamente variables, con muchas plumas que ya anticipaba mi amigo Luis Espíndola, pero que debe convertirse justamente en una auténtica conquista que a nosotros ya nos ha motivado a reinventarnos, pero también a la propia sociedad. Y escriben, ya citó algunos, y aquí tengo la obra, el doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro querido director de la Facultad de Derecho, el maestro, amigo de todas y todos nosotros, el doctor Jaime Cárdenas Gracia, amigas y amigos de la FEPADE, Daniel Dorantes, que ya lo vi por aquí, Daniel Díaz Cuevas, Rodrigo Arístides, Carla Street Humphrey, la consejera
nuestra querida amiga, Rubén Jesús Lara, José Antonio Licea, Ricardo Monreal, Ramsés Arturo Ruiz, que también está aquí, Arturo Heriberto Sanabria, Carla Solís, Laura Berenice Sámano, Luis Octavio Vado Grajales, Tatiana Cloutier. Bueno, en fin, es una obra maravillosa de personas que han acompañado este proceso evolutivo y creciente de la institucionalidad que ha dejado ya huella en la historia democrática de nuestro país. Hay que reconocer que el doctor Santiago Nieto ha hecho frente a estos desafíos que señalaba al inicio y que con muy diversas lecturas lo han posicionado como un hombre que ha venido a, digamos, redimensionar el valor de las instituciones para enfrentar con inteligencia reflexiva, creativa e innovadora a la corrupción, a la intolerancia, a la violencia y a todos esos déficits democráticos que atacaban o atacan a la República. Recordando siempre, y eso en muy diversas ocasiones lo platicamos con el doctor Santiago Nieto, las razones fundacionales de nuestra República, de nuestra Constitución y de justamente nuestra sociedad. Señalando siempre en todo momento que teníamos que avanzar, construir, intentar transformar nuestros entornos con libertad, pero eso sí, progresar con conocimiento y aportar respuestas contundentes a las propuestas que planteaba y que sigue planteando nuestra sociedad. Me parece que en gran medida muchos de esos objetivos fueron alcanzados, porque esos objetivos en la consolidación de los proyectos muy diversos que tiene el doctor Santiago Nieto, tenían como propósito la consolidación o la construcción de un mundo mejor y de un México más próspero, más justo, más equitativo, más transparente, más incluyente, diverso al que el mapa del siglo XX y una buena parte del siglo XXI había marcado hasta su momento. Pero además, este libro nos aproxima desde otra visión, de una visión simultánea o alternativa, permítanme decir así, cómo vimos nosotros como su equipo de trabajo todos los procesos que él ya bien había narrado en Sifilias ni Fobias. Es decir, él escribió en primera persona este texto que se convirtió ya en un bestseller, pero decía yo, Lucio Espíndola, valdría la pena que también contáramos nuestra versión. Valdría la pena que también, digamos, hubiera un tras de cámaras de ese libro y cómo vivimos Daniela, Itzi, Ramsés, Sharon, Marco Chávez, Daniel Díaz, en fin, todos, cada uno de esos momentos que fueron cargados de mucho dramatismo, de mucha intensidad, de mucha presión, muchas veces mediática y política, de muchas variables que al final de cuentas nos cohesionaron como equipo y que nos fueron abriendo la mente, el panorama, las expectativas sobre lo que representan las instituciones en el país. Yo me quedo con muchas de las frases que le he aprendido a mi querido amigo y maestro, el doctor Santiago Nieto. Pues primero, una de ellas, que quizá que todos compartimos, que las instituciones del Estado mexicano deben funcionar para lo que están diseñadas, ni más ni menos. Muchas veces nosotros como abogadas o especialistas en diversos temas pensamos justamente en reformular diversas políticas públicas, por ejemplo, con lo que acabas de citar, Sergio, en materia de combate a la corrupción, del propio sistema electoral, el sistema de archivos, de fiscalización, etcétera. Hemos coincidido siempre que si las autoridades del Estado mexicano cumplieran o alcanzaran los objetivos para lo que fueron diseñadas, naturalmente nuestra democracia estaría en otras latitudes hoy en día. Y eso es un poco lo que aprendimos con el doctor Santiago, porque a nadie le es extraño o ajeno que de la FEPADE se empezó a hablar y con la fortaleza e intensidad con la que la conocimos cuando fue titular el doctor Santiago Nieto. De la UIF, lo mismo. Por eso digo que hay otras historias por narrar, de las que seguramente seguiremos. Y hoy lo que está haciendo en la Fiscalía General del Estado de Hidalgo y naturalmente lo que venga en el futuro. Y de esto se trata esta aproximación diversa a lo que cada uno de nosotros aprendimos
al lado del doctor Santiago Nieto, ya sea al lado de su oficina, en la dirección jurídica, en la dirección de averiguaciones previas, en la dirección de capacitación, en comunicación social, de maneras muy diversas. Cómo se colocó en la mesa el asunto para en su momento consignar, en su momento judicializar asuntos tan relevantes como, insisto, los que narra muy bien el doctor Santiago Nieto en Sin Filias ni Fobias, pero de nuestra visión, ¿no? Y cada uno con nuestro estilo, cada uno con nuestra formación, pero eso sí respetando siempre los principios constitucionales y reglamentarios, naturalmente con un espíritu y una vocación democrática que además la despierta y la ha sabido despertar muy bien el doctor Santiago Nieto. Si les contara algunas cosas, me adelantaría para que pudieran leer el libro, pero tengo tantas historias que contar, al igual que mi amigo Luis Espíndola, con cada uno de ustedes, ¿no? Que me llevaría todo el día contárselas. Por eso les invito a que lean el libro, para que den cuenta de lo que hemos construido juntas y juntos. Con cada una de ustedes, con cada uno de ustedes, hemos compartido diversos momentos. Insisto, desde la alegría hasta la presión absoluta, lo que significó la llegada del doctor Santiago Nieto a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Lo recuerdo muy bien cuando tomó protesta en el Senado de la República. Inmediatamente me acuerdo que se fue. Bueno, tuvo una entrevista que además ya la narró en Sin Filias ni Fobias, leanla también, pero después se fue a la Fiscalía a ocupar el espacio y prácticamente nos llamó ese mismo día todas y todos para trabajar desde el primer día de su nombramiento y naturalmente hasta el día en que sucedió lo que tenía que suceder después de haber iniciado las investigaciones vinculadas con Odebrecht y el caso cómo concluyó para todas y para todos en esa primera etapa. Naturalmente atravesando por acciones tan interesantes como, insisto, Veracruz, Chiapas, Chihuahua, en fin, la subsecretaría de Gobernación en su momento tan relevante, en fin, Estado de México, Coahuila, que ahí Luis Espíndola muy rigurosamente defendió la camisa FEPADE, igual que todas y todos nosotros cuando lo hacíamos. En fin, les invitamos a que conozcan este libro que representa justamente eso. El cariño, la simpatía, la admiración, el reconocimiento que merece un hombre que para nosotros ha sido constructor, ha sido maestro, ha sido líder, ha sido guía para lo que hoy estamos realizando, como bien señala mi querido amigo Luis Espíndola, permítanme decirlo así, desde nuestra trinchera, desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde el Info Ciudad de México, desde el Infoem, desde otros institutos a nivel local, tanto electorales como de transparencia, dentro de la iniciativa privada, justamente en despachos de abogados, en fin, tenemos desde la Procuraduría Fiscal, ahí con mi amigo Ramsés, que es su procurador fiscal actualmente. En fin, como pueden notar, Santiago Nieto Castillo, además de ser un ser humano de primera, es un gran maestro, es un gran líder, es un servidor público inquebrantable, pero además formador de instituciones y formador de generaciones nuevas para esta república en el servicio público y en la academia, hay que decir, porque si algo destaca nuestro querido amigo y maestro es que ha fusionado dos grandes mundos, el mundo académico con el mundo del servicio público. Y si a esa le sumas su calidad humana, bueno, entonces tiene una triple dimensión que naturalmente hace irremediablemente que las instituciones que toque se transformen sí o sí. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Julio César. Y pues a mí no me cabe más que resumir en unas cuantas palabras, pues todo lo que has referido. No hay duda que, como se dijera aquella máxima, por los frutos les conoceréis. Y pues definitivamente las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Y creo que el doctor Santiago Nieto ha dado claro testimonio de esta gran vocación que tiene de servicio. Y no solo ello, sino también la gran generosidad con la que me consta lo comparte en las aulas universitarias y sobre todo, pues nos hace que
recordemos que la historia es viva. Y qué privilegiados somos el día de hoy, gracias a este esfuerzo de Luis y de Julio César, de pues conjuntar estas grandes mentes que expresaron no solamente desde sus distintas trincheras, sino el eje conductor que fue el ejemplo que recibieron de su maestro, de su superior, de su jefe, pero sobre todo de su amigo, pues nos hacen ver que pues estudiamos el pasado para entender el presente y preparar el futuro. Somos privilegiados, decía, porque hoy vamos a escuchar un testimonio vivo. Y ese testimonio, sin lugar a dudas, estamos ávidos de tenerlo en este momento. Santiago, de verdad, mil gracias por acompañarnos y pues te cedo la palabra con mucho cariño. Muchas gracias. Mi querido Sergio, rapidísimo, miren el multicitado libro, aquí está, Sin filas, sin fobias, aquí. Y además, tienen que leerlo, bueno, aquí está debidamente autografiado, no se alcanza a ver por el mal reflejo, pero está debidamente autografiado. Y quiero leer rapidísimo unas palabras del propio Santiago Nieto ahora que mencionan lo de la historia. Dice, la historia de una institución se hace con la serie de episodios, anécdotas, recuerdos, momentos, planes, deseos, anhelos, frustraciones de las personas que forman parte de ella. Y en el libro él puso en su introducción, este libro es la suma de las historias de muchas personas, las cuales pueden atestiguar desde un escaparate privilegiado, que es la titularidad de una institución pública, cómo se construye la historia y cómo se combate la corrupción. Este es el antecedente bibliográfico y bueno, pues bienvenido, mi querido Santiago, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Por favor, mi reconocimiento por la posibilidad de tener un espacio con ustedes. Creo que para mí es fundamental poder estar en esta Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y bueno, sobre todo, maestro, que hayan tenido la deferencia de invitarme a participar en este libro, que como ya se mencionó, bueno, primero me gustaría decir que estamos el día naranja, el aniversario, hay que conmemorar, como todos los días 25, según la ONU, este día de combate de la violencia de las mujeres, y creo que echaron Daniela viene de naranja, ¿no? No reclamo a los demás, pero que vengan. Dos, pues yo la verdad es que este libro es producto de la amistad, no de otra cosa. Yo creo que las amistades y las lealtades son de ida y vuelta. Los equipos se construyen a partir de así, de lealtades de ida y vuelta. Y también tiene un origen. En algún momento me toca trasladarme de la ciudad de San Juan del Río, primero de San Juan del Río a Querétaro, luego de Querétaro a México, en un verano de la investigación científica, donde llevo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y donde, pues a los meses, soy invitado por Jaime Cárdenas para formar parte de su equipo de trabajo. Me mandó en un principio a la Junta Local del IFE, que en ese momento dirigía Manuel González Oropesa, y después al Consejo General, en donde, bueno, me tocó convivir con una generación de asesores que hoy, en este momento, tienen todos un espacio, muchos de ellos un espacio privilegiado, ¿no? Por otro lado, uno de los temas centrales con Jaime Cárdenas era precisamente sobre si en tus manos está beneficiar o perjudicar a alguien, pues hay que buscar beneficiarlo. A veces nos toca jugar roles distintos. El ser magistrado es un rol que tiene que estar pensando en los derechos fundamentales y protección, la progresividad de los derechos. El ser fiscal tiene que buscar exactamente una posición distinta. No digo opuesta, pero sí distinta. Tiene que perseguir los delitos y, por tanto, su posición tiene que estar no en una balanza imparcial, sino ponerse del lado de las víctimas de los delitos. Y creo que finalmente lo que refleja este libro es la amistad de muchos hombres y mujeres que honran con haber escrito algunas palabras de experiencias y reflexiones personales. Tengo que agradecer evidentemente a Luis Espíndola Morales y a Julio César Bonilla el haber coordinado este esfuerzo.
primero dije, bueno, no estoy tan viejo todavía, me acabo de casar, significa que no estoy tan viejo, ¿no? Entonces, pero el punto es que Luis y Julio César yo he tenido la oportunidad de verlos de cerca. César fue mi alumno en la UNAM, en la especialidad de Derecho Electoral, le dirigí la tesis y después él se convirtió en uno de los brazos más importantes de operación con la sociedad civil, con la operación de la sociedad civil en la FEPADE, y me dio mucho gusto su proceso para convertirse en primero comisionado, después, comisionado presidente del Info de la Ciudad de México y además presidente a nivel regional de las organizaciones. Lo mismo con Luis Espíndola, llegó muy joven conmigo a la Sala Toluca y a partir de ahí me acompañó durante ese proceso, el proceso de FEPADE en la dirección jurídica, y después también me dio mucho gusto cómo se convirtió en consejero electoral y cómo se convirtió después en magistrado en las salas regionales especializadas, siempre actuando con un profundo compromiso con el Estado constitucional de derecho. A Sharon también la recibí muy chiquita en la sala Toluca. Después volvimos a estar en FEPADE y bueno, también me dio mucho gusto que al final haya ingresado como comisionada en los órganos de transparencia. Muchas otras personas que ya se mencionaron aquí, Francés Ruiz, me lo encontré en FEPADE, no tan chiquito, pero en FEPADE, y ya en FEPADE fue una de los lugartenientes y tenemos miles de anécdotas como aquella de la Operación Cochino y otras anécdotas que reflejan esa época de mucho valor de estar enfrentando a los grupos organizados de mapaches de los partidos políticos en un espacio y en otro, en algo que, de acuerdo con la nomenclatura de las autoridades electorales, no existía, que era la compra y coacción del voto a nivel de. Y bueno, voy a seguir mencionando muchos casos. Daniel Dorantes también fue nombrado como consejero electoral en Querétaro, Daniel Díaz como director en la FEPADE, está José Antonio Licea, veo aquí a Enrique Ingelmo, veo a Chiguari, que nunca me perdonó que no le pusiera su nombre en el libro de Sin Filias ni Fobias por protegerla a ella y a su hermana, que nos había dado una pista muy importante sobre el tema de la tarjeta rosa en el Estado de México durante las elecciones de 2017. Y así, pues, seguir hablando. Veo a Marco Chávez, no alcanzo a ver todas las personas que se encuentran, pero Daniel Arellano. Yo creo que la verdad es que hicimos fue un gran trabajo a lo largo de los años, tanto en la sala regional, donde empezamos con los temas de protección de los derechos de las mujeres, por ejemplo, donde éramos los primeros en aplicar control de convencionalidad, aún antes de la resolución del caso Radilla. Luego se nos ocurrió anular la elección de Morelia y se armó un escándalo. Yo pensé que ese iba a ser el peor escándalo de mi vida. Salió en proceso y salió tal. Y como era 28 de diciembre, decía que se había sido una broma de los santos inocentes, la realidad de Morelia, pues no. Y recuerdo muy bien esos días en que nos quedamos 3 noches, porque tuvimos que hacer la sentencia en tres noches para que fuera votada por el Pleno de la sala regional. Después es interesante porque la salida fue a la UNAM, al Seminario de Filosofía del Derecho primero, después al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde ahí fue donde conocí a Julio César Bonilla y donde al final empezamos a armar una estrategia que dio resultados. También Sharon Morales nos ayudó en ese momento para presentar un proyecto que al Senado les resultara atractivo, lo que hacer con la justicia penal electoral. Y bueno, así llegamos a la FEPADE. Las anécdotas están reflejadas en ese libro de Sin Filias ni Fobias, que es, digamos, la precuela del libro que hoy se presenta sobre las lecciones de transparencia y combate a la corrupción. Y ahí vienen reflejadas las anécdotas de unos y de otros.
decía Luis hace un momento, haciendo referencia a esa frase de que eran las historias de los hombres y mujeres, que formaban parte de la institución, y yo creo que además eran esas historias de hombres y mujeres entrelazadas, en donde finalmente reflejan algo en lo que yo soy un convencido: la historia la hace quien la hace. Encuentra todos los días generando nuevas políticas públicas para poder mantener el cumplimiento de los principios constitucionales. ¿Dónde estamos parados? Bueno, a partir de ahí me corren de FEPADE, como también es público notorio, me termino divorciando, me ponen las maletas afuera de mi casa, y termino en un departamento prestado por el hoy también rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, y amigo mío, compañero de esa época de estudiantes en la UNAM. Y bueno, la verdad es que por varias vías termino, y bueno, es público y notorio que Marcelo Ebrard, un brazo fundamental, y también Horacio Duarte, termino en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y a partir de ahí el presidente me designa titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ese día recibo varios mensajes, pero uno de los mensajes más importantes es que el anuncio se da precisamente en el día en donde el presidente Peña Nieto daba su último informe de gobierno. Creo que el mensaje del presidente López Obrador fue bastante claro, de quitar todo y desatar. Pero al final, el trabajo que se hizo tenía que ver con lo que estábamos viendo. ¿Qué podemos ver hoy? World Justice Project, en su escala de 0 a 1, nos dice que México tiene, el estado que está mejor evaluado, Querétaro, tiene 0.49% en esa escala de 0 a 1, en cumplimiento del Estado de Derecho. Hay debilidad de contrapesos institucionales, sobre todo a nivel estatal. 2, hay un deterioro de la justicia penal. Y 3, hay una falta de avances en la materia de combate a la corrupción. Gafi, como sabemos, de sus 40 recomendaciones, México está sometido a un proceso de reevaluación, que Enrique Gelmo me podría corregir de mejor forma lo que estoy diciendo, pero hasta donde yo me había quedado, teníamos 8 recomendaciones cumplidas, tenemos una no cumplida, y el resto las teníamos entre mayoritariamente cumplidas y parcialmente cumplidas. Yo les diría que estamos aceptablemente bien en las recomendaciones de Gafi. Entonces, si nos vamos a las del OECD, las 20 recomendaciones, tenemos 11 no cumplidas y 9 parcialmente cumplidas. Ahí sí hay un tema, y ese tema está relacionado con beneficiarios finales, con sentencias condenatorias, con estadística, etcétera. Igual que podemos tener en Gafi. La Evaluación Nacional de Riesgo nos dice que la corrupción es la tercera o la segunda amenaza más importante que tiene el sistema financiero y la economía nacional de nuestro país. Si nos vamos al índice de cero impunidad, México es el país 60 de 69 países evaluados. Pienso que en Transparencia Internacional somos el 124 de 180 países analizados. Y bueno, ahí sí encontramos otros elementos pues, bastante negativos. Tienen que ver con el poco avance o el porcentaje de impunidad en el país. Básicamente, y hay cosas que llaman la atención, básicamente estamos a un nivel del 92% de impunidad a nivel nacional, y pues hay varias cosas que me llaman la atención poderosamente. El 80.2% de las personas entrevistadas en México consideran que los delitos se deben sancionar con cárcel. Implica que el 80.2% de la población en México no entiende la naturaleza del sistema procesal acusatorio, que busca la reparación del daño más a la víctima, más que la sanción en cárcel. Y además se plantea que el 45.5% de personas señala que deben de permanecer en prisión preventiva en lo que se averigua si una persona cometió una conducta delictiva o no. ¿Esto qué significa? Pues es un aval para la prisión preventiva oficiosa, que es una práctica contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay otro sector importante también, 78% dice que la presión política ayuda a resolver los casos. Yo creo que esto debería ser más automático que una presión.
de naturaleza política. Pero bueno, ese es el diagnóstico y la idea es qué hacer. Tenemos que hacer muchas cosas. Por ejemplo, nuestro Sistema Nacional Anticorrupción está pensando en un modelo que no es el modelo del INE, donde el Consejo General coordina, dirige. Tampoco es el modelo de la CNDH, donde los ciudadanos del Consejo Consultivo tienen una facultad de opinar, sino tenemos un modelo de un comité coordinador que realmente a veces no resulta ser tan práctico y de un CPC que muchas veces no tiene la fortaleza o la presencia necesaria. Creo que hay que plantear los temas de blindaje electoral, mantener la política de alertadores internos. Creo que es importante una plataforma digital que vincule a datos internacionales, el cumplimiento a las recomendaciones 24, 25 de GRAFIC, particularmente en estructuras jurídicas y beneficiarios finales de personas morales, el registro de los beneficiarios finales. Esto fue un proyecto que quedó inconcluso. Mejorar los controles de las personas políticamente expuestas, transparentar el tema de las industrias activas, fortalecimiento de las WIPES. Tenemos muchas WIPES en el país, pero en realidad funcionan muy poco. La supervisión de las criptomonedas, sobre todo en el ámbito electoral, habrá que estar pensando también qué tanto están los partidos financiándose vía criptomonedas y, bueno, evidentemente la vinculación con los procuradores de fiscalía. Sin filias ni fobias se cerró. Termina en el 2018 cuando me incorporo a la campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Empecé a escribir, no lo he terminado, el libro de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por supuesto, veo por ahí que estaba el abogado José Luis Nazar, donde nos peleamos jurídicamente mucho, pero digamos que todos los golpes eran arriba del cinturón, ¿no? Y eso es deporte. Y al final lo que ellos consiguieron fue una jurisprudencia, la que yo no estoy de acuerdo, pero realmente esa es la decisión de los tribunales y todas las autoridades debemos sujetarnos a lo que dice de la máxima autoridad, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Van a venir anécdotas? Sí, yo ya escribí pues varias anécdotas, una cuando llegamos con Itziguari y una persona que nos estaba explicando nos decía que se tenían que mimetizar con las personas, me acuerdo, no sé, las primeras veces que íbamos con las agencias norteamericanas, Enrique Guillermo, Ramsés y yo, y nos dejaban esperando, y al final terminaron yendo las agencias norteamericanas a la UIF, porque veían que había efectividad. La generación con Marco Chávez de la Evaluación Nacional de Riesgo, que también fue un elemento importante para tener una medición. Y bueno, pues en general todas las actividades que estuvimos desarrollando, me acuerdo que con Luis Espíndola, con César Militaron, con Licea, estuvimos dando batallas importantes para sobrevivir a los medios ante los embates que estuvimos recibiendo. Pero bueno, la verdad es que son muchas etapas importantes. Bueno, las amenazas del cártel Jalisco, los 2 días que me tuve que quedar a dormir ahí en la unidad por los temas de seguridad. Una vez que nos citaron a Carla y a mí en Palacio Nacional y teníamos que llegar a determinada hora y no había forma de llegar, y tuvimos que utilizar el camino del Metrobús para poder llegar a tiempo a Palacio. Y bueno, muchas anécdotas de número de champs en Medina Mora, de corrupción dentro del Poder Judicial, Operación Agave Azul, Operación Zócalo, con Omar Bush. Yo recordaría el tema de los rumanos, también ahí los ataques periodísticos y amenazas, hasta un primo mío que iba de compañero de Florian Tudor en el avión y se dio cuenta hacia Quintana Roo que me estaba mandando fotos mías a determinados chats. Entonces él se preocupó, por supuesto nunca le dijo que tenía un parentesco conmigo. Y bueno, cosas así que la verdad valieron mucho la pena. La demanda contra García Luna en Estados Unidos fue un tema novedoso, importante, valiente. Después, los abogados
que estaban llevando el caso en Estados Unidos y en México, me prestaron una denuncia diciendo que no tenía facultades para firmar ese contrato. Evidentemente sí. Y bueno, la verdad también me pareció un tema de conflicto de interés, porque no puede ser, voy a estar como asesor de una fiscalía y al mismo tiempo presentar denuncias en esa fiscalía para beneficiar en un asunto que es Estados Unidos. Pero más allá de ello, la reflexión es, el primero es el agradecimiento a Julio César Bonilla, a Luis Espíndola por haber organizado este libro, por supuesto al maestro Sergio Joacula Betancourt por haberme abierto este espacio. Y bueno, ahorita me toca estar en Hidalgo, tengo 8 presidentes municipales ya vinculados a proceso, voy por secretarios de Estado, voy por guachicoleros, digamos, cuando tienen vínculo con los asuntos relacionados con narcomenudeo, que es realmente mi competencia. Y bueno, un poco nada más para cerrar la idea, es, hay que pensar hoy, 2023, pues, qué tipo de sociedad, de país queremos para 2024. Mi explicación de 2018, siempre he dicho, es que tiene que ver con la fortaleza del sistema electoral mexicano, con el tema de Andrés Manuel López Obrador. En su peor elección tuvo 32% de la votación. Es algo que ninguno de los 3 partidos, digamos, clásicos mexicanos tienen en este momento. Muchas veces ni siquiera los 3 juntos. Y 3, el hartazgo de la sociedad mexicana. Pero yo creo que aquí, digamos, en esta etapa post-transición, interpretamos de distinta forma el hartazgo de la sociedad mexicana. Por supuesto, un sector, los que están a favor de la transición, estaban hartos del uso sesgado de las instituciones en la época del peñanietismo, inclusive de la violencia generada en el calderonismo. Pero por otro lado, había otro grupo de la sociedad, los 4T, que estaban hartos de la corrupción, hartos de la impunidad y hartos de la desigualdad. Entonces, creo que hay que explicar esta post-transición de estos elementos. Estábamos viendo cosas distintas desde el proceso del 18 y los anteriores. Pero para unos el tema es en fortalecer las instituciones y para otro grupo es transformarlas. Al final del día, todas y todos somos mexicanos. Este es el único país al que pertenecemos. Es el único país que nos... Y yo creo que tendríamos que estar planteando un modelo que para 2024 pueda volvernos a acercar como le iba a echar porras a Marcelo Ebrard, pero luego se enoja Monreal cuando hago esas cosas. Entonces, yo me quedaría aquí y les agradezco mucho pues, por su tiempo. Pues muchísimas gracias, Santiago, de verdad, mil gracias. De verdad que, insisto, estamos de manteles largos el día de hoy por escuchar un testimonio vivo y de ninguna manera quisimos insinuar de que estás viejo. Al contrario, dicen que viejos los cerros y reverdecen, ¿verdad? Pero no, al contrario, de verdad, ver de verdad la forma en cómo has vivido cada uno de tus encargos, tus responsabilidades, y como tú lo has dicho, ¿verdad? Cómo has vivido momentos difíciles, cómo has festinado los grandes logros que se han alcanzado, pero también algo que hay que ponderar ante todo ha sido la rectitud, la congruencia, la valentía con la que has enfrentado todos y cada uno de estos retos que nos has platicado. De verdad que muchísimas felicidades. Creo que esta obra y pues varias más apenas si podrían hacer justicia a tu gran carrera profesional, académica, pero sobre todo a tu gran valía humana. En serio que pues lo que tú has comentado, tenemos grandes retos y es la pregunta que todos nos tendríamos que hacer. Y qué mejor que hoy que nos acompañan ustedes 3 distinguidísimos académicos y grandes funcionarios públicos. Bueno, pues quisiéramos pues saber y me gustaría muchísimo plantear una pregunta que nos hace uno de nuestros queridos barristas, Marco Romero Silva,
que nos dice que un asunto vital en el combate contra la corrupción, para acreditar su eficacia y sobre todo para prestigiarla frente a la sociedad civil, es la llamada recuperación de activos. Algo, Santiago, que yo sé que tú has puesto mucho énfasis cuando estuviste en la unidad de inteligencia financiera, y pues me gustaría muchísimo, haciendo eco a esta inquietud de Marco, pues ¿tú crees que cómo vamos en función del Sistema Nacional Anticorrupción y los compromisos que tiene nuestro país, tanto a nivel nacional como internacional, en esta materia? Perdón, Santiago, creo que no se desconectó, se conectó tu micrófono. Ahora sí. Listo, listo. Sí, a ver, uno de los temas pendientes tiene que ver precisamente con la extinción de dominio. A pesar de los esfuerzos institucionales, tenemos una ley nacional de extinción de dominio. Que obliga a que vía los juzgados civiles se presenten las demandas por parte del Ministerio Público para poder recuperar los activos, transfiriendo los bienes para la administración al INDEP, al hoy Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, antes SAI. La verdad es que en el tema del Ministerio Público hay todavía una cultura de preferir el abandono, por un lado, y por otro lado preferir el de esperarse a que el juzgador haga el decomiso correspondiente al emitir la sentencia. Este modelo, pues, evidentemente, estaba pensando en un modelo tradicional y no en un modelo procesal acusatorio. Pero esa es una de las realidades que tenemos hoy en día. Han sido pocas las demandas que han sido presentadas por parte de la Fiscalía General de la República, y a pesar de que en varios estados se había avanzado un poco más, en Guanajuato, en Chihuahua, fue avanzar en el tema, cuando viene la Ley Nacional de Extinción de Dominio, esto digamos, se centraliza. En Hidalgo lo que hemos planteado es, primero el gobernador planteó la construcción de un instituto de urgencia para devolver al pueblo lo robado. Va a entrar en funciones el próximo 19 de febrero, y el próximo lunes ya estarán en funciones juzgados civiles especializados en materia de extinción de dominio, para que los ministerios públicos de la Procuraduría puedan promover estas demandas de civil para efecto de que se extinga el dominio cuando no se pueda acreditar la legal procedencia de los mismos. Hay también que ver un tema. ¿Por qué creo que esta mecánica es una mecánica mejor? Porque en este momento las procuradurías a nivel nacional no pueden, en indicios, tener numerario, tener armas, tener, no sé, los vehículos, porque al final del día es poca la capacidad para poder estar resguardando, por ejemplo, inmuebles. En el Huachicol se tienen que asegurar los inmuebles, y el tema es que si uno no deja una patrulla ahí, pueden correr el riesgo de que al rato se vuelvan a meter los huachicoleros. Y ese punto es el que obliga a tener una institución que pueda enajenar rápidamente los recursos y pueda ser recuperado. Y en el tema de García Luna, pues presentamos esa demanda, como decía, en Estados Unidos. Ellos presentaron una motion to dismiss para que se denunciara, se las negaron, apelaron, y estamos en ese proceso. ¿Cuánto se puede recuperar? El despacho y las autoridades norteamericanas hablan de $250 millones. Yo no creo que tanto, pero bueno, porque se vaya recuperando una parte, pues será un gran valor. Hoy acabo de ver a que está Carla Solís también, y Mirta Monteagudo. Muchos saludos a las y mucho agradecimiento por tanto tiempo que me estuvieron aguantando. Pues muchísimas gracias, y pues yo no quisiera abusar de la agenda tan apretada que tienen nuestros invitados, y yo quisiera pues simplemente dar un pequeño y un humilde testimonio de gratitud por parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, agradeciendo de verdad la asistencia de nuestros queridos invitados. Miri, si fuera tan amable, por favor. Adelante, Luis. Con gusto, Sergio. La Barra Mexicana Colegio de Abogados otorga el presente reconocimiento al doctor Santiago Nieto Castillo por su participación en la sesión de la Comisión Anticorrupción con el tema presentación del libro Transparencia y Combate a la Corrupción, las lecciones de Santiago Nieto Castillo, Ciudad de México, 25 de enero de 2023, y firma el maestro Sergio Guacuja Betancourt, que es el coordinador de esta comisión. También la Barra Mexicana otorga el reconocimiento al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez por su participación en la sesión de la Comisión Anticorrupción con el tema
presentación del libro Transparencia y Combate a la Corrupción, las lecciones de Santiago Nieto Castillo, fechado el día de hoy, y firma también el maestro Sergio Guacuja Bentancur. Y también reconocimiento de la barra para el maestro Luis Espíndola Morales por su participación en la sesión de la Comisión Anticorrupción con el tema presentación del libro Transparencia y Combate a la Corrupción, las lecciones de Santiago Nieto Castillo, 25 de enero de 2023, firma el maestro Sergio Guacuja Bentancur como coordinador. Pues no me queda a mí más que agradecer en la forma más cumplida, de verdad, con mucho cariño, pero sobre todo también con mucha amistad, la presencia tan gentil de nuestro amigo el magistrado Luis Espíndola Morales, de nuestro amigo comisionado Julio César Bonilla y por supuesto nuestro protagonista y querido amigo también el doctor Santiago Nieto Castillo. Quiero hacer énfasis que el día de hoy nos acompañaron representantes de distintos capítulos de la República Mexicana, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Estamos muy contentos, muy agradecidos por ustedes y desde luego a todos los demás que tuvieron la fineza de conectarse esta mañana. Muchísimas gracias y mil felicidades. Les recuerdo que en el chat de esta sesión les pusimos la liga para que puedan acceder, para que adquieran esta extraordinaria obra publicada por la editorial Tirant lo Blanc y por supuesto también no dejen de leer como precuela, como dice el doctor Santiago Nieto, Filias y Folias, las memorias de un fiscal incómodo. Pues, querido Santiago, queremos que siga siendo incómodo para siempre. Muchas gracias y muchas felicidades para todos, ¿eh? Muy amables y que tengan un feliz día. Felicidades, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, Sergio. Gracias, un saludo. Gracias, Julio. Gracias, doctor. Gracias, Julio. A Gracias, todas y Luis. todos. Gracias, Santiago. Buena A todos tarde. muy amables. Gracias. 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 Nos vemos pronto, Sergio. Si Dios quiere, Julio, te busco, ¿eh? Gracias.